Hola amigos, los saluda Juan Carlos. Nuevamente me encuentro aquí para hablar sobre las múltiples polémicas que están sucediendo ahora mismo en Venezuela. Por si no sabes o no estás enterado, te daré un pequeño resumen de toda la situación de aquel país. Venezuela sigue con su crisis humanitaria, política y social, mientras se debate entre los partidarios del chavista Nicolás Maduro y de Juan Guaidó. Mientras tanto, los actores internacionales toman partido y la calle sufre. Así está la situación en el país sudamericano este lunes 11 de febrero. Maduro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio inicio este domingo a ejercicios militares que se extenderán hasta el viernes, y aprovechó la ocasión para gritar fuera a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por considerar que este pretende intervenir el país sudamericano. Que no nos amenace Donald Trump. Fuera Donald Trump de Venezuela, fuera sus amenazas, aquí hay fuerza armada y aquí hay pueblo para defender el honor, la dignidad y el decoro de una patria que tiene más de 200 años luchando, dijo desde un acto con uniformados en el estado Miranda, cercano a Caracas. Guaidó. El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino del país el 23 de enero, denunció que la abuela de su esposa fue amedrentada por colectivos, como se conocen a organizaciones paramilitares de civiles habitualmente armados, que actúan en defensa del chavismo. El día de ayer en el municipio de Tobar, donde vive la bisabuela de Miranda, de mi hija, la abuela de Fabiana, mandaron algunos colectivos a la casa de la bisabuela, afirmó Guaidó ante periodistas en Caracas al término de una misa dominical. La abuela de su esposa, Fabiana Rosales, tiene 83 años y 35 nietos, según detalló Guaidó, que calificó a su familia política como muy humilde y oriunda de la región andina de Venezuela. Apoyos internacionales. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha mostrado una vez más su apoyo a Guaidó y ha asegurado que Maduro no podrá robar más al pueblo de Venezuela gracias a su nuevo líder. Por otro lado, el ex vicepresidente venezolano José Vicente Rangel, una de las voces más importantes del chavismo, ha denunciado este domingo que Colombia ha desplegado a paramilitares en la frontera con Venezuela para perpetrar un golpe de Estado siguiendo instrucciones de Estados Unidos. Naciones Unidas está dispuesta a fomentar el diálogo entre las dos partes enfrentadas en la crisis de Venezuela si ambos líderes, tanto el presidente venezolano, Nicolás Maduro, como el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, envían una petición conjunta al respecto, según ha declarado este domingo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ayuda humanitaria. En la ciudad colombiana de Cúcuta se espera que la ayuda humanitaria comience a concentrarse en otros dos centros de acopio, uno en Brasil y otro en una isla del Caribe todavía no determinada. Guaidó anunció que estos productos comenzarán a entrar en Venezuela en los próximos días, pese a la negativa de los jerarcas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FARC, y Maduro, que lo considera un show político contra él. La ayuda está en especie en los centros de acopio y esperamos que en los próximos días tengamos el primer avance de ingreso de la ayuda humanitaria, dijo Guaidó a periodistas tras acudir a una misa dominical en Caracas. Situación en las calles. Miles de venezolanos se inscribieron este domingo en la red de voluntarios que espera distribuir en el país alimentos y medicinas donados por otros gobiernos, mientras otros tantos estamparon sus firmas en actos de apoyo a Maduro, cuya legitimidad no es reconocida por decenas de naciones. Con 2 contenedores de carga y la cisterna de un camión, los militares venezolanos han bloqueado la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Así les hemos contado las últimas noticias de Venezuela. Maduro y Guaidó, en directo. España reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Sánchez reconoce a Guaidó sin el apoyo unánime de la UE. Básicamente, la mayoría de países de América Latina, Central y del Norte, y algunos países de la Unión Europea, reconocen a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. A mi parecer, me es increíble que México esté a favor de la dictadura de Maduro, ya que es uno de los poquísimos países que apoyan a Nicolás Maduro y que siga esta situación crítica en Venezuela. En México muchos cuestionaron la decisión. Pero más allá del debate, algunos creen que puede ser el primer paso para una salida negociada al conflicto venezolano. Una estrategia donde López Obrador tiene un papel fundamental. Maduro tiende a quedarse aislado y eso podría anticipar un desenlace violento en Venezuela, dice a BBC Mundo María Cristina Rosas, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras que diversos gobiernos del continente americano expresan su respaldo a la oposición en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro, como lo dije anteriormente, el gobierno de México dijo que por el momento no cambiará su política
política respecto a ese país sudamericano. México no prevé por ahora cambiar su política respecto a Venezuela, de acuerdo con información de Reuters, que cita a un portavoz de la Cancillería. Esto poco después de que el político opositor venezolano y líder del Congreso, Juan Guaidó, se proclamara presidente del país y Washington lo reconociera. Vayamos al grano, la situación es explicada por el momento así, lo describiré en 5 puntos fundamentales. 2 bandos y una confrontación de varios años. El oficialismo y la oposición han estado en conflicto en las calles de Venezuela, con marchas y acusaciones mutuas, desde el gobierno de Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. El gobierno de Chávez se extendió durante 14 años, de 1999 a 2013. Aunque en un inicio contó con bonanza petrolera, y ganó popularidad con las misiones para ayudar a los más pobres, en las postrimerías de su gobierno la oposición no solo reclamó la falta de democracia, sino que la economía comenzó a hundirse, con escasez, deuda, alto nivel de inflación y además alza en el crimen. Tras la muerte de Chávez, con figuras como Hugo Enrique Capriles, la oposición buscó ganar por la vía electoral, pero el chavismo continuó en el poder, con Nicolás Maduro. Su gobierno arrastró todos los problemas económicos y de inseguridad, en un país que hasta la fecha sigue crispado. Con un chavismo acusando que los problemas son a causa de la intervención estadounidense, y de la oposición que busca desestabilizar al país, con un golpe de Estado. Mientras que, por otro lado, la oposición reclama la falta de libertades, excesos y otras fallas en el manejo de la nación de Maduro, como la detención de uno de sus dirigentes, Leopoldo López, preso en Venezuela desde 2014, y acusado por el régimen de terrorismo y asesinato, señalándolo como responsable de las manifestaciones violentas en el país. La polarización, y una nueva ola de protestas, tomaron nuevo combustible con la intención de Maduro de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se apoderara de las funciones del Parlamento, de amplia mayoría opositora, situación que fue revertida pero que aumentó la indignación opositora, a lo que se sumó la propuesta presidencial de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En opinión de Colette Capriles, académica de la Universidad Simón Bolívar, la crisis de 2017 es distinta a las de años previos, porque ahora no solo la clase política está protestando. No es una crisis entre la oposición contra el gobierno, sino más bien de la sociedad contra el gobierno, en la que quienes están actuando no son solo los líderes de la oposición, la vanguardia opositora, los partidos, sino fundamentalmente la gente, de todos los sectores, inconforme ante el proyecto madurista, dijo Capriles. Crisis humanitaria. Venezuela atraviesa una crisis humanitaria. La organización Human Rights Watch, HRW, dedicada a la defensa de derechos humanos, señala que hay una gravísima escasez de medicamentos, insumos médicos básicos e incluso comida. La respuesta del gobierno venezolano, según HRW, ha sido a todas luces insuficiente, debido a que las autoridades han negado que exista una crisis y no han implementado políticas eficaces para mitigarla, ni tampoco han llevado a cabo acciones efectivas para obtener la asistencia humanitaria internacional. La economía venezolana se ha visto afectada desde 2014, debido a la caída de los precios del petróleo, que representa el 96% de las divisas de la exportación de hidrocarburos del país. Por ello, Venezuela se vio obligada a reducir drásticamente las importaciones, lo que generó una escasez de todo tipo de bienes. De acuerdo con estimaciones privadas, la economía retrocedió 11,3% en 2016. Te puede interesar. El caos total. La situación de Venezuela deriva en protestas, saqueos e interminables filas. Además del desabastecimiento, Venezuela se ha convertido en el país con la inflación más alta del mundo, proyectada por el Fondo Monetario Internacional, FMI, en 1.660% para 2017, lo que ha agudizado las precarias condiciones de vida de los venezolanos. A finales del año pasado, un reporte del Observatorio Venezolano de Violencia, citado por el diario El País, indicó que Venezuela registró 28,479 asesinatos en 2016, un índice de 91,8 homicidios por cada 100,000 habitantes. 60 muertos en 60 días. Las protestas de los últimos 2 meses, que comenzaron el 1 de abril, han dejado un saldo de al menos 60 personas muertas y cientos de personas lesionadas. De acuerdo con el balance de la Fiscalía de Venezuela, en estos 2 meses de protesta han muerto 3 policías, un exguardia nacional y 60 civiles. Hay algunos casos que son circunstanciales, pero la mayoría de las personas que han muerto, han sido asesinadas por estar en manifestaciones.
ya sean manifestaciones pacíficas, como ha ocurrido en Caracas, o manifestaciones en las noches donde hay violencia, o en situaciones, por ejemplo, como saqueos, explicó a Animal Político la periodista venezolana Luz Meli Reyes. La mayoría de las personas muertas, agregó Luz Meli, son muchachos muy jóvenes, que nacieron durante el gobierno de Chávez, o estaban muy chiquitos cuando agarró el poder este sistema. La Organización de Derechos Humanos Foro Penal denunció 2,660 detenciones desde el 1 de abril, en medio de las protestas, con 161 encarcelamientos ordenados por tribunales militares. Repercusiones internacionales. Venezuela anunció el pasado 26 de abril su retiro de la Organización de Estados Americanos, OEA. Una mayoría de 19 países pertenecientes a la OEA aprobó elevar el debate a nivel de cancilleres, por lo que Venezuela anunció su salida de la organización, acusándola de posicionar el intervencionismo e injerencismo en la nación sudamericana. Lee. ¿Cómo sale un país de la OEA? Este es el inédito y largo camino que deberá recorrer Venezuela. El 18 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la situación en Venezuela, catalogándola como una crisis humanitaria y anunció que su país trabajará con Colombia y otros países para resolverla. Esta declaración no fue bien recibida por el presidente Maduro, quien respondió diciendo que Trump tiene las manos metidas a fondo en los eventos que calificó como terroristas en Venezuela. Maduro acusó que su país enfrenta una agresión de fuerzas violentas, y que detrás de esta agresión estaba la mano imperialista de Donald Trump. Desde hace más de 10 años, las fricciones entre Venezuela y Estados Unidos se han incrementado. El entonces presidente Hugo Chávez acusó en varias ocasiones al gobierno estadounidense de intentar intervenir, e incluso dar un golpe de estado en este país. ¿Hay salidas para el conflicto? Animal Político conversó con 2 periodistas y una académica venezolanas, quienes coincidieron en que la salida ideal al conflicto sería conseguir que la oposición y el gobierno concilien y lleguen a acuerdos que permitan una transición pacífica en las próximas elecciones. Para Luz Meli Reyes, es importante tener la vista colocada en cómo otros países pueden ayudar a Venezuela para que la situación se estabilice. Podrían intervenir con grupos de mediadores para buscar opciones y que haya acuerdos entre el gobierno y la oposición. Te puede interesar. ¿Hacia dónde va Venezuela? 4 posibles escenarios que pueden derivar de la ola de protestas, aunque hay varias circunstancias que podrían atentar contra los posibles acuerdos. De acuerdo con la periodista, una gran cantidad de personas, de la base opositora venezolana, están indignados con el gobierno y dispuestos a continuar con las protestas violentas contra el gobierno. En un panorama así, la solución pacífica con acuerdos sería lo más deseable, pero es muy complicado, porque el gobierno tiene la mayor posibilidad de salir ganando, porque tiene la fuerza militar, tiene dinero, tiene la organización, aunque no tiene el apoyo popular, dijo. En la opinión de la periodista Maripili Hernández, los acuerdos solo podrán construirse cuando la oposición deje de cerrarse a la idea de que Maduro tiene que dejar la presidencia, dado que constitucionalmente se estipula que su periodo termina en enero de 2019. Al igual que Luz Meli, Maripili destacó que los manifestantes violentos han dominado la escena pública, pero que esta, al ser minoritaria, será opacada ante la gran cantidad de venezolanos que buscan la paz. Por su parte, Colette Capriles consideró que para hablar de las posibles salidas al conflicto tiene que tomarse como punto de partida la convocatoria para formar la Asamblea Nacional Constituyente, aprobada este miércoles 31 de mayo por la máxima corte venezolana. El gran problema, de acuerdo con Capriles, es que no se ve cómo semejante cosa puede ser reconocida por la sociedad y por el resto de las instituciones del Estado como legítima, y aun si ésta se legitima, eso le garantiza a Maduro estabilidad suficiente para llegar a diciembre de 2019. Para la analista política, la mira tendrá que estar en los procesos de negociación entre actores nacionales e internacionales, que en muchas ocasiones no suceden en lo público y que avanzan de manera lenta. En todo caso, dice, debería buscarse la mediación del conflicto teniendo como objetivo principal que los acuerdos que se alcancen no perjudiquen a la sociedad de Venezuela, según información de la BBC Mundo y AFP. Bueno, es toda la información más relevante que llegue a encontrar, espero que les sirva esta información y no anden tan perdidos sobre este tema que está en la boca de todos en estos momentos. Espero que les haya gustado el video, dale manita arriba y suscríbete. Los despide Juan Carlos.